Doña Rosa es la expresión de esas almas inteligentes, comprensivas, verdaderamente piadosas, que comprenden que el pastor tiene que hablar de política, no porque es político, sino porque desde el dinamismo de Dios, la política también cae bajo el dominio de Dios. Dios nos ha enseñado desde aquella revelación de su nombre que Él es un Dios que quiere estar con los hombres, un Dios que siente el dolor de los que son torturados y mueren así, un Dios que reprueba con la iglesia, que denuncia la tortura, la represión y todos esos crímenes. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que siente, actúa, trabaja, conduce esta historia, y en Él esperamos, en Él confiamos. Dios va con nosotros como iba con Israel. Y lo tercero que se revela hoy en el Viejo Testamento y que luego pasa a ser como el hilo de oro de todo el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios de librar de la esclavitud a los pueblos. Se trata ahora de Israel, y le dice a Moisés que él es el instrumento. Y aquí oímos, queridos hermanos, unas palabras que podía decir Dios del pueblo del Salvador. He oído los quejidos, los lamentos de mi pueblo. Llégame hasta oído el dolor, la opresión de ese pueblo. No lo quiero dejar abandonado. He decidido liberarlo y tú vas a ser el conductor de esa liberación. Esta voluntad hace nacer la historia del Éxodo. Desde entonces Moisés trabaja para arrancar de las garras de la esclavitud de Egipto a un pueblo que lo conducirá a través de las vicisitudes difíciles del desierto hasta la tierra santa. Tierra, le dice Dios ahora, que emana leche y miel. Estaba revelando algo más allá que Israel, Dios. Estaba diciendo también, es el camino de la historia. Ningún pueblo tiene tierra que emana leche y miel, pero ya ese afán de liberación, ese afán de hacer un pueblo más justo, ese afán de arrancar de la opresión y de la injusticia a los pobres y a los oprimidos, es voluntad de Dios, que no los quiere así, sino que se los ponga en camino hacia una tierra prometida que no se encontrará en este mundo, pero que sí pasa por este mundo, y que esta tierra tiene que ser ya una antesala de ese cielo donde de verdad está la tierra nueva, el cielo nuevo, donde hay verdaderas riquezas que emanan leche y miel. Por eso, hermanos, la presencia de estos cadáveres aquí entre nosotros nos están diciendo la verdadera dimensión de nuestra confianza en Dios. Aquí, y sin duda que me escucharán, muchos políticos, muchos que sin fe en Dios están tratando de hacer una patria más justa. Pero les diré, mis queridos hermanos ateos, mis queridos hermanos que no creen en Cristo ni en la Iglesia, noble es su lucha, pero no es completa. Déjense conducir por estos planes de Dios, por estos proyectos de la liberación verdadera. Incrusten su afán de justicia en estos proyectos que no terminan en la tierra, sino que le dan a los proyectos de la tierra la verdadera fuerza, el verdadero dinamismo, la verdadera proyección, la verdadera esperanza, la trascendencia. San Pablo entonces, recordando que la última acción con que culminaba aquella historia del Viejo Testamento, el último acto más culminante de la actividad de Dios en la historia de Israel, fue
cuando floreció en el Hijo de Dios que se hizo hombre, y el mismo Dios le manda poner un nombre parecido al que reveló en el Sinaí, Jesús, que en hebreo es una contracción, Yeshua, quiere decir Yahvé salva. Jesús, nuestro Cristo, el que va a estar presente en nuestra Eucaristía de esta mañana, es el Yahvé eterno, pero hecho presencia humana en Cristo, que va a ser presente en todos los momentos de los pueblos cristianos o no cristianos, la acción de Dios, que tiene siempre el proyecto indeclinable de liberar de las injusticias a todos los pueblos del mundo. San Pablo, en su segunda lectura de hoy, prorroga ese relato de la historia de Israel que nació con la revelación de Dios y que se prolongó 40 años por el desierto, y toda la historia de Israel a través de sus reinos, de sus profetas. El escarmiento con que San Pablo nos previene, nos dice en la lectura de hoy, todo esto, todo lo que sucedía en el desierto, sucedía como un ejemplo, y fue para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. La era cristiana es la última en el proyecto de Dios, y quiere ser pues como el aprendizaje de toda esa lección de la historia de Israel, de la historia de la salvación. La principal lección que hoy sacamos y que como escarmiento nos presenta San Pablo en el fracaso de los que perdieron la fidelidad en Dios es precisamente esa. No basta la condición de pertenecer al pueblo de Dios. San Pablo nos dice hoy, los que salieron de Egipto hacia tierra prometida, todos eran pueblo de Dios, todos eran hijos de Abraham, pero no todos llegaron. Muchos quedaron tendidos en el desierto, y la causa era porque muchos no agradaron a Dios, porque no fueron fieles a su promesa, a sus esperanzas. De allí que la condición indispensable no es llamarse cristiano o llamarse hijo de Abraham. La condición indispensable es la que estamos predicando esta mañana, la conversión personal. Si no hacéis penitencia, de nada sirve vuestro bautismo. Si no hacéis penitencia, de nada sirve pertenecer al pueblo de Dios. Si no os convertís de corazón al Dios por el arrepentimiento de las culpas, no penséis que entraréis al reino de los cielos. Esta es la gran lección y el gran escarmiento. Y ahora, queridos hermanos, como tercero y último pensamiento, yo lo acomodo a nuestro querido pueblo, preguntando como tercera idea de esta homilía, ¿qué significa hoy para el Salvador convertirse al Señor por los caminos de Cristo? ¿Quién es el verdadero salvadoreño que se puede llamar hoy pueblo de Dios? El que camina muy adherido a Cristo